Habla Clara María, celadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos en el Monasterio de la Visitación de Santa María en la ciudad de León, Guanajuato. Me acompaña un integrante de la mesa directiva, celador Juan Carlos Hidalgo. Dios sea bendito. Y estamos aquí en una nueva sección de la Escuela del Corazón de Jesús, que incluso fue anunciada el lunes pasado, que se llama Los Milagros de San Francisco de Sales. Entonces vamos a comenzar a pasar algunas transmisiones para platicarles los milagros de San Francisco. En esta ocasión tenemos uno a cargo de Juan Carlos Hidalgo. Aquí los dejo con él. Gracias, Clara María. Pues bien, vamos a relatar un milagro que sucedió en el periodo en que San Francisco de Sales ya había fallecido. Este milagro se llama la curación de Juana Perone Hebra. Les quiero comentar que la palabra o el nombre Perone es un nombre propio, es francés, se escribe con doble N. No me estoy refiriendo al hueso del cuerpo, que también se llama peroné. Bueno, aclarando este contexto, el relato del milagro lo realiza su padre. Su padre se llama Sebastián Hebra. Él es zapatero de origen y él es el que nos relata el siguiente milagro. Dice, y quiero ponerle énfasis en los detalles, tanto nombres como años, que se les quede un poquito grabado, porque esto nos ayuda como para profundizar, o más bien para fundamentar los milagros, porque los nombres, las ciudades, nos ayudan a que sea verídico, o a fundamentar que sea verídico el suceso. Este relato nos lo cuenta el padre, como les decía, se llama Sebastián, y él nos lleva a la época de 1635. Él nos relata que el 2 de marzo de 1635 nace su hija. Su hija se llama Juana Perone, como ya les había comentado. Él nos relata que al nacer su hija, así textualmente, como les voy a decir o mencionar, él lo dice en el milagro, lo relata en su milagro. Dice que su niña nació con como él lo dice en su declaración, piernas secas y áridas. Qué fuerte, como él lo dice, porque él no es médico y él lo ve vivo. Para él, su niña nace con unas piernas secas y áridas. Dice en su relato, en su confesión, que sus piernitas, la piel de sus piernitas estaban pegadas al hueso. Nosotros nos podemos meter al contexto para resaltar que las piernitas de la niña, por lo que podemos entender, no tenían músculo. Por eso él hace ese comentario de que sus piernitas eran secas y áridas. Para él y para su esposa, pues fue un choque al ver así a su niña. Él relata que en un determinado tiempo así la dejaron a su niña, teniendo la esperanza de que posteriormente, al ir creciendo la niña, podría curarse o tener una mejora. Pero al pasar el tiempo, ellos notaban que no tenía curación. De hecho, en su relato dice que sus piernitas, o más bien no presentaba dolor, sus piernitas eran muy elásticas. De hecho, decía que él podía manipular sus piernitas de tal manera que las podía doblar y la niña no se quejaba, que podía pasar sus piernitas hasta por debajo de su espalda en los hombros y la niña no presentaba ningún tipo de dolor o de tacto, ¿cómo se llama? No sentía. Entonces, a él le dolía, a su esposa le dolía ver a su niña así. Él buscó ayuda profesional. En aquellos entonces, el señor Sebastián buscó con unos doctores, que les voy a mencionar, ayuda profesional. El doctor Juan Francisco Guillén, que era un cirujano famoso, y Juan Pedro Galer. Juan Pedro Galer era hijo del cirujano. Él buscó ayuda profesional médica y llevó a estos dos doctores a revisar a su niña. Los doctores revisaron a su niña, vieron el estado en que se encontraba su niña, hicieron pruebas y vieron que la niña había nacido con parálisis
de nacimiento. Ellos así le llaman a este padecimiento o a esta enfermedad, parálisis de nacimiento. Entonces el padre Sebastián le pidió a los médicos que le ayudaran a hacer todo lo posible, que les encomendaba a su niña y que médicamente hicieran todo lo posible. Si nos trasladamos a ese entonces, pues la medicina no estaba tan avanzada. Entonces ellos aceptaron, pero ellos le decían al padre, y fueron muy claros, que probablemente no podrían hacer nada. De hecho, le decían que los medicamentos o tratamientos que ellos podrían hacer le podía afectar a la niña. El padre buscaba la sanación de su hija y él les dijo, no importa lo que se gasten, lo que hagan, pero por favor ayuden a mi niña. Él relata así en su milagro, en lo que podemos ver que los médicos trataron de hacer muchas cosas. De hecho, narra que hicieron un tipo de ungüento donde usaron médula de buey mezclado con con alcohol. Este ungüento se lo ponían en sus piernitas, en sus tobillos, en sus piececitos, para ver qué resultado daba. Como que ellos esperaban que la médula traspasara su piel y pudiera tomar fuerza a la piernita. Estuvieron así intentando 4 meses, es lo que relata su padre en la declaración. Los médicos hicieron lo que pudieron por 4 meses. Pasando este tiempo, le vuelven a dar un pronóstico a su padre y le dicen que definitivamente no tiene solución, que ellos ya no pueden hacer nada y que era pues un gasto. Y los médicos le decían que sentían que le estaba robando, porque ellos decían que ya no tenía solución. Entonces, así se queda, dejan de administrarle medicamentos y ya no recibe ningún tipo de tratamiento durante 15 meses. Así lo relata el papá de la niña, Sebastián. Durante un periodo largo se queda sin tratamiento. El padre seguía intentando por sus medios tratar de devolverle la salud a su niña, pero así duró 5 años. La niña, como les decía, nació en 1635, el 2 de marzo de 1635. Pasaron 5 años. En 1640, ya el padre, pues ahora sí que sin esperanza, empezó a escuchar que se oía mucho del siervo de Dios, Francisco de Sales, que para nosotros ya en la actualidad es San Francisco de Sales. Anteriormente para ellos todavía no era santo, pero ya se oía hablar mucho de él, y escuchó que hacía muchos milagros en intercesión, que mucha gente tuvo curación. Entonces él al escuchar estos milagros, lo que en la calle se oía, en la ciudad de Francia, más bien en el país de Francia se escuchaba, de San Francisco de Sales, él hace un voto. Este voto es para tratar de buscar la ayuda en fe a San Francisco de Sales, y el voto que él hace es ir hasta Annecy. Déjenme les digo que la familia estaba en una ciudad que se llama Sallanches, Francia, y San Francisco de Sales estaba en el monasterio de la Visitación, ya fallecido, en Annecy. Entonces el padre Sebastián busca y hace un voto. El voto consistía en asistir al monasterio de Annecy, en la Visitación, estar de misa, escuchar misa, mandar a decir una misa, como para favor de la curación de su hija, ofrecer un cirio y hacer oración en la tumba de Francisco de Sales. Así lo hace. Él comenta que antes de partir hacia la ciudad de Annecy, él da una fecha. Lo acompañan dos vecinos y da su nombre. Los vecinos que acompañan a Sebastián, el padre de la niña, se llama Francisco Cart y Nicolás Marín. Ellos conocían a la familia, conocían el padecimiento que la niña estaba viviendo, su parálisis, y ellos acompañan al padre de la niña, Sebastián,
en su trayectoria. En su testimonio no nos dice si se fueron caminando, si se fueron en caballo, en carreta, no nos dice, pero sí nos dice que tardan un día en recorrer o llegar de Salanches a Annecy. Él nos relata que llega un 18 de julio de 1640 a la ciudad de Annecy, al convento de la Visitación, donde llegando, luego hace su voto. Llegan a las 10 de la mañana a Annecy, al monasterio, y en esa hora empieza la misa, donde él escucha la misa, como habíamos dicho, que él hizo un voto de hacer una misa, colocó un cirio en el altar, se quedó a escuchar la misa y haciendo oración en misa. Posteriormente, después de misa, se va al sepulcro donde se encuentra Francisco y en oración pide su intercesión para poder alcanzar su intercesión y poder alcanzar la sanación de su niña. Esto lo hace, como les decía, el día 28 de julio de 1640. Posteriormente pasa todo ese día, se queda todavía, al día siguiente, que es 29, salen de Annecy directo otra vez hacia su ciudad natal, que es Salanches, y relata que llegan al día 30. Entonces, por eso les decía que el recorrido duraba un día. Al momento que llega a su casa en Salanches, al entrar, ¿cuál fue su sorpresa? Que ve a su niña caminando y no lo puede creer. Entonces ve que su niña se dirige hacia él se agacha y la niña pega un brinco. O sea, fue pues me imagino que sorprendente para el Señor, porque ver a su niña y luego ver que se dirige hacia él se agacha y todavía la niña pega un brinco y le dice: papá, estoy curada, perdón. Entonces el Señor, en alegría, le da gloria al Señor por la intercesión de San Francisco de Sales y le pregunta a la esposa que cuándo había sucedido lo que él no podía comprender, en este caso el milagro, y su esposa le dice que el día de su partida, que podemos decir que fue el día 27, él llegó a Annecy el día 28. Al día que llegó, a las 10:30 de la mañana, le dice su esposa que la niña estaba en cama. La esposa estaba con su niña, y le dice que de repente saltó de la cama. Así lo pone explícito: saltó de la cama, y la niña voltea a ver a su mamá y le dice: mamá, estoy curada. Y pues fue, ahora sí que la señora, en alegría, ella luego relacionó que su esposo estaba presente en misa, y fue el relato que le dio a su esposo. Y su esposo le dice que efectivamente el día 28 él a las 10 de la mañana había llegado a la Visitación, a escuchar misa, a presentar el voto, a ofrecer el cirio y a estar en oración ante la tumba de Francisco de Sales, el siervo de Dios, así lo llamaba él, y que para ese entonces había ocurrido el milagro. Entonces podemos ver que la intercesión de San Francisco de Sales fue inmediata, porque ocurrió
cuando el papá estaba en misa, ocurrió el milagro, a su vez, en tiempo y forma, en Sayanches. Entonces, posteriormente, pues tanto los vecinos como la gente que los conocía fueron a ver y a constatar que su niña estaba sanada, estaba curada. Los papás pues no lo podían creer y de todos modos veían a su niña y revisaban sus piernitas y veían que efectivamente donde anteriormente él atestiguaba que no había músculo, por decirlo así, porque acuérdense que él había testimoniado que sus piernitas estaban secas y áridas, que su pielecita estaba pegada al hueso. Entonces eso nos dice que no había músculo, no presentaba tacto, no sentía, no tenía dolor. Entonces ellos como que todavía no creían en el milagro y examinaban a su niña y manipulaban sus piernitas para ver si realmente había sucedido el milagro. Y lo constata, y lo deja por escrito. Entonces, ese es el milagro que San Francisco de Sales realiza después de haber fallecido. Para este milagro, San Francisco de Sales ya tenía 18 años de haber fallecido. Y por una oración, por creer, por buscar con fe la sanación, San Francisco de Sales ayudó a esta familia. Muchas gracias. Qué sorprendente, ¿verdad? Para todos, nos causa. Los milagros, yo les comentaba el lunes pasado, son cosas que van a veces en contra de nuestra misma razón. Y eso, pues es lo que dice él, hasta para los mismos que a lo mejor lo piden y que lo ven realizado, les cuesta mucho trabajo creer. Pero Dios hace sus obras y las hace a través de sus santos. Pues bien, este milagro que Juan Carlos les acaba de contar, lo encontrarán ustedes en este libro que estamos promoviendo para aumentar la devoción a San Francisco de Sales. Todos estos milagros que les vamos a estar compartiendo, algunos, no todos, son de él y son, como dice él, atestiguados bajo juramento en una Biblia de todas las personas favorecidas por un milagro. Resalto que él dice que hace 18 años que había muerto San Francisco de Sales. Les vamos a contar, yo les conté el primer milagro que él hizo en vida. Realizó otros milagros en vida, pero el primer milagro que él hizo después de su muerte, pues también fue bien extraordinario, resucitar muertos. Es algo que podemos, realmente, para nuestra razón, para nuestra incredulidad, para nuestra falta de fe, puede ser que pues que no nos alcance la inteligencia o no nos alcance la razón. Pero los milagros son así, van contra la naturaleza. ¿Quién hace que una persona que tiene las piernitas secas y que hemos visto nosotros muchos niños con ese mal, pues de repente, de un día para otro, en un momento, pues le engrosen las piernitas, se pueda mover y caminar? Solamente el poder de Dios a través de sus santos que interceden en favor de nosotros. Pidámosle a San Francisco de Sales pues nuestros favores y Él nos escuchará. Estamos en contacto y pues nos despedimos de ustedes diciéndoles Dios sea bendito. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.